Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Soy Ana, soy profesora en el Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el examen del ámbito social de la convocatoria de mayo de 2024 para la obtención del título de graduado en ESO por las pruebas libres en la Comunidad de Madrid. El examen lo tenéis resuelto en nuestra web, en luis-vives.es. Vamos a pinchar en recursos y bajamos desde ahí a exámenes resueltos. Veréis las distintas pruebas y los cursos que preparamos en nuestro centro y bajamos, como decimos, hasta las pruebas de graduado en ESO en mayo de 2024. Ámbito social. Bien, ya sabéis que el ámbito social comprende distintas materias: geografía, historia del arte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que dominar esos contenidos e ir leyendo despacito porque es un examen largo, ¿vale? Es un examen con bastantes ejercicios, bastantes subapartados que se pueden responder más o menos rápido, pero hay que ir leyendo con muchísimo detalle. Así que nada, vamos a ello. Fijaos en el primer ejercicio, que es una parte más de contenidos de geografía. Nos dice que observemos el mapa de las circunscripciones electorales en España en 1977 y situemos el nombre de cada provincia numerada en la tabla. Veis que aquí en este mapa hay unos numeritos, pues tenemos que decir a qué sitio se corresponde. Tenéis aquí que el número 1, aquí en el norte, se correspondería con Lugo, a su derecha León, Burgos en el número 3, 4 Ciudad Real, en el 5 ya más al sur Badajoz, Murcia en el número 6, con el número 7 Granada, en el número 8 tendríamos a Zaragoza, 9 nos vamos hasta las Islas Canarias, a Tenerife en concreto, y el 10 sería Castellón. Seguimos en el segundo ejercicio con algo relativo a la geografía, pero en este caso, como estáis viendo, tenemos un mapamundi. Nos piden que respondamos a las cuestiones formuladas debajo del mapamundi sobre el PIB per cápita mundial en 2024. Fijaos que vale un punto, pero que tiene bastantes subapartados, ¿vale? El apartado A, el B, el C, el D y hasta el E. Y es lo que os estaba diciendo, que luego no son ejercicios muy largos, pero tenemos que ir leyendo detenidamente y ver qué nos piden en cada uno de esos subapartados. Bien, en el primero nos dice que escriba en la tabla el nombre del continente o océano correspondiente según el número, o sea, algo muy similar a lo que hemos hecho en el anterior, de las viñetas que aparecen en el mapamundi. Pues como veréis, con el número 1 nos está situando América, el 2 nos lleva hasta el continente africano, ya en el número 3 hablamos del océano Índico, el cuarto corchetito sería Asia y ya el quinto lo tenemos en el Atlántico. Tanto el apartado B como el apartado C son definiciones, por un lado, de lo que sería el PIB, del Producto Interior Bruto, que la estáis viendo ahí desarrollada, no la voy a leer entera por una cuestión de agilizar un poquito la resolución del examen, y por otro lado nos piden la definición del PNB, que sería el Producto Nacional Bruto. ¿De acuerdo? Tenéis ahí, como os digo, las definiciones que hemos redactado. Por otro lado, apartado D, nos dicen los intercambios comerciales entre países se calculan con la balanza comercial. Cuando es negativa, ¿qué expresa? Bueno, pues la balanza comercial es negativa cuando el valor de las importaciones de bienes supera el valor de las exportaciones. O sea, lo que estamos haciendo es consumir más del exterior que lo que nosotros vendemos hacia el exterior, y en ese caso sería una balanza negativa. ¿Qué medidas se establecen? Nos preguntan en el apartado E. En las fronteras para dificultar la entrada de productos extranjeros a un país, pues la medida son los aranceles, y hemos explicado un poquito más qué serían, que son un tipo de impuestos, ¿de acuerdo? Lo tenéis ahí un poquito más desarrollado. Ya en el ejercicio número 3 nos metemos con contenidos propios de la historia, tanto de España como historia del mundo contemporáneo más bien, y tenemos que decir si ciertas afirmaciones son ciertas o son falsas. Como estáis viendo, la inmensa mayoría eran falsas en este examen. Tan solo la última, que nos decía la crisis del 98 se produjo en España a finales del 19 tras la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, eso sí que es cierto, pero la guerra de sucesión española supuso el cambio de la dinastía de los Borbones a la dinastía de los Austrias, es falsa, precisamente son los Borbones los que ascienden al trono. La distribución de la población en España muestra una gran concentración en el interior y gran vacío en las zonas costeras, pues totalmente falso. El interior, de hecho, tenemos ese concepto de España despoblada, que son pueblos que estaban prácticamente inhabitados o hay muy poca gente que vive en ellos.
Las energías renovables son el tipo de energía más producido y consumido en España para la realización de actividades económicas. No es cierto, o sea, nosotros seguimos tirando de energías fósiles no renovables, por ejemplo, y aunque es cierto que las energías renovables han tenido un ascenso y se va intentando implementar e ir funcionando con este tipo de energías, como podría ser la solar o la eólica, lo cierto es que todavía ni muchísimo menos es la energía con la que nosotros nos vamos sosteniendo. Y la última, que sería la que nos dice que la Primera Guerra Mundial, desarrollada entre 1902 y 1914, supuso el triunfo de los grandes imperios del centro de Europa, Alemania y Austria, pues ni es correcta la fecha, ni es correcta la información que nos está dando acerca de los vencedores. No es necesario que vosotros corrijáis esos enunciados, pero lo quería comentar para ir ampliando un poquito los contenidos e ir más preparados a la prueba. En la pregunta número 4 nos van a poner un texto acerca de la OTAN y nos vuelven a formular una serie de cuestiones relativas a estos contenidos. Veis aquí que nos pone el artículo 1, el artículo 4, es decir, una serie de artículos que van del Tratado de la OTAN. ¿Qué significa la OTAN y en qué ámbito geográfico actúan los países miembros de forma conjunta? Pues la OTAN son las siglas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y su ámbito de actuación conjunta se centra en las regiones del Atlántico Norte, que incluye Europa, América del Norte y algunos territorios adyacentes. Definimos el término Guerra Fría y señalamos el periodo en el que se produjo. O sea, esa Guerra Fría fue esa tensión, ese enfrentamiento político, ideológico, económico y militar entre los dos bloques, bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Nunca llegan a tener un conflicto directo entre ellos y sí que, y abarca el periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, con la disolución de la Unión Soviética. El apartado C nos dice que, teniendo en cuenta lo estudiado sobre el periodo de la Guerra Fría, explique en un texto de entre 7 y 10 líneas, o sea, ya nos dan este criterio, de ahí que os diga que por favor leáis muy bien los enunciados, nos piden en esas 7-10 líneas cuáles son las principales características de este periodo. Bueno, pues os hemos ido poniendo algunas, como por ejemplo que fue un conflicto ideológico, como decimos, no hubo una guerra con bombas y todo lo que podemos asociar a una guerra tristemente, y que no hubo un conflicto directo entre esas superpotencias, pero que evidentemente son muchísimos años de tensión en las que el mundo se ve afectado a nivel global por esa oposición entre dos bloques totalmente contrarios. También hablamos de, por ejemplo, las alianzas militares como la OTAN, que es la que aparece en el texto, o el Pacto de Varsovia. Resumimos los artículos 1 y 5 del tratado. En el primero establece el compromiso de los miembros de la OTAN de resolver los conflictos internacionales por medios pacíficos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, para evitar nuevos conflictos bélicos, para evitar nuevas guerras. Y en el artículo 5 se estipula que un ataque armado contra uno o varios miembros se considerará un ataque contra todos, o sea, esa idea de unidad entre todos los miembros, comprometiéndose a actuar colectivamente para restablecer la seguridad, incluso mediante el uso de la fuerza, si es necesario. Pasamos al ejercicio número 5, en el que en una columna tenemos una serie de acontecimientos históricos y en la otra, en la de la derecha, personajes que son importantes para ese acontecimiento o el periodo histórico en el que ocurrieron. Fijaos bien en que tenemos que la aprobación del voto femenino en España no ocurre hasta la Segunda República, el Estado de las Autonomías lo ligamos a la Constitución de 1978, el asesinato de Sarajevo se vincula con la Primera Guerra Mundial y el desembarco de Normandía sería con la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se vincula con la Revolución Francesa, 1789. El cuadro La balsa de la Medusa, que lo tenéis con el número 6, es de Jericó. El incidente de Fashoda, que lo tenemos con el número 7, se liga al imperialismo, o sea, es un vínculo, pues, el periodo en el que acontece. Libertad guiando al pueblo es un cuadro súper conocido de Delacroix, que lo tenéis con el número 8, y si mi memoria no me falla, yo creo que ha sido objeto de examen en alguna convocatoria anterior de esta prueba en la Comunidad de Madrid. Del liberalismo económico, que es un representante Adam Smith, y del liberalismo político lo sería Montesquieu.
Bien, el ejercicio número 6 vuelven a ser 2 definiciones, pero aquí fijaos ya que la puntuación que nos dan es un poquito más alta. ¿Qué requiere eso? Que expliquemos un poco más. Son conceptos que seguramente os suenan a todos, la Constitución como una norma suprema, y hemos desarrollado un poquito más, que no voy a leer por una cuestión, como os digo, de agilizar la resolución del vídeo, y el de autarquía, que es básicamente un sistema económico de autosuficiencia. Y lo dicho, aquí bien explicado un poquito más para que logremos sacar ese medio punto que nos pueden llegar a dar si tenemos bien la definición. Pasamos al ejercicio número 7, se parece un poquito al 5 que habíamos visto, bueno, es un estilo similar, y nos pide que situemos los siguientes acontecimientos históricos en el siglo que correspondan, bien el siglo XIX o bien el siglo XX. Pues serían del siglo XIX el apartado número D, que es la Segunda Revolución Industrial, la Guerra de Independencia, que la tenemos con la letra E, también lo sería el primer tratado de los trabajadores, y por último lo sería el impresionismo como movimiento artístico. Ya del siglo XX, Segunda República Española, que la hemos nombrado hace un momentito, la crisis de 1929, o sea, el crack del 29, crisis del 29, el Tratado de Versalles también, la transición a la democracia española tras la dictadura de Franco, y por último el nacimiento de la URSS. La octava pregunta, como dije al principio del vídeo, este examen tiene contenidos relativos a la historia del arte, y aquí tenemos un cuadro famosísimo que es el Guernica. Fijaos de nuevo, sé que estoy siendo muy reiterativa y muy repetitiva, pero en la importancia de ver bien todos los apartados que hay. Hay hasta un apartado F, y la puntuación que nos da cada uno de ellos que nos va a guiar en cuánto de extensa o profunda tiene que ser nuestra respuesta. Pues bien, quien pinta este cuadro es Pablo Picasso, y el motivo es denunciar el bombardeo de Guernica, ¿de acuerdo? ¿Durante qué conflicto se realizó esta pintura? Pues fue durante la Guerra Civil, que como ya sabemos ocurre desde 1936 al 39. En ella participan dos bandos, el bando republicano y el bando sublevado, que es el que finalmente vence la guerra. El bando de los sublevados contaba con el apoyo de la Alemania nazi, la Italia fascista y así como de Portugal, mientras que el bando de la República contaba con el apoyo de la Unión Soviética, brigadas internacionales y México de una manera un poquito más limitada. ¿Producto del resultado de la guerra? Pues el resultado de una guerra siempre es algo terrorífico, evidentemente, y en este caso, pues que no sé qué estoy diciendo ya, ¿Producto del resultado de la guerra? Pues como bien sabemos, tras el final de la Guerra Civil Española se inicia la dictadura franquista, es decir, Francisco Franco como líder del Estado, hasta el 75, que es cuando muere. Nos piden en ese apartado F, ya sabéis que es un ejercicio un poquito largo que redactemos un texto entre 7 a 10 líneas explicando las características que tuvo el nuevo régimen establecido tras el conflicto bélico. Pues bueno, podemos hablar del aislamiento internacional, Franco como persona que ostenta en su poder todos los poderes, ya no hay un poder dividido, lucha contra el comunismo y enemistad con ese tipo de países, favorecer la Iglesia Católica, censura, etcétera, etcétera, etcétera. Noveno ejercicio, volvemos a tener un texto. Ese texto se ha extraído de la web de la Unión Europea y nos piden que contestemos a una serie de preguntas relativas a él. Según el texto, ¿qué es la brecha salarial de género y cómo es actualmente su situación? Fijaos que en este tipo de preguntas, más que tirar de contenidos que hayáis estudiado en el curso, que seguramente lo habéis visto, tenéis que leer muy bien el texto, os incido en la idea de leer. Y esa brecha salarial, sin entrar mucho más en detalles, es simplemente la disparidad de ingresos brutos entre hombres y mujeres por hora en sus distintos trabajos. ¿Cuál es el valor de la brecha de género en España en relación con Europa? ¿En qué país se ha eliminado la brecha salarial? Pues bien, en España la brecha salarial de género es del 8,9%, lo tenéis en el texto, lo que está por debajo del promedio de la Unión Europea, que es un 12,7% en el año 2021. Donde se ha eliminado ha sido en Luxemburgo. Y según el texto, ¿en qué aspectos se manifiesta la brecha salarial de género? Pues así, a modo general, podríamos hablar de trabajo a tiempo parcial para las mujeres, un trabajo no remunerado, dificultades en su carrera profesional y una desigualdad en los cargos y los trabajos, ¿de acuerdo?
llegamos a la pregunta, al apartado número D, ¿qué consecuencia económica tendría la reducción de la brecha salarial? Pues evidentemente, como algo muy obvio, mejoraría la igualdad de género y tendría efectos muy positivos en la economía. ¿Qué medidas se han tomado en Europa en los últimos años para reducir la brecha salarial? Pues la obligación de divulgar información sobre los salarios, que sea público, medidas vinculantes a la transparencia salarial y la estrategia de género. Y es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que trabajará en una nueva estrategia para abordar cuestiones de género. O sea que no dan por finalizada ni resuelta, mucho menos esta cuestión tan importante para las mujeres y para poder desarrollar su vida laboral. Gracias por haber llegado al final de este vídeo, espero que os haya servido de ayuda si estáis preparando la prueba y si os habéis presentado este examen que os haya ido muy bien. Nos vemos en el siguiente, un saludo.